Ok, habíamos comentado que para poder explicar ciertos nuevos conceptos, tenemos que regresar atrás y empezar a hablar, bueno, y volver a hablar de cosas de las que ya habíamos hablado. Entonces, una de las cosas que ya habíamos hablado es el concepto de strings. Y una, y esto es importante volverlo a retomar porque no hemos utilizado algunos, no hemos hablado de cosas como, por ejemplo, el escapado de strings, que es lo que vamos a hablar ahora, o los string multilíneas. Entonces, vamos a crear un folder nuevo, make dir 045 strings. Y voy a entrar al 045 y aquí voy a crear, voy a ejecutar go mode init ejemplo 45. Entonces, ya que tengo el ejemplo, el go mode inicializado, voy a crear el archivo aquí. Voy a crear el archivo main.go y este va a ser package main, function main. Entonces vamos a primero hablar de lo que significa /n /t /r. Entonces /n ya lo hemos estado utilizando y lo utilizamos mucho cuando utilizamos printf. Printf por default imprime lo que yo le pase ahí, por ejemplo, hola mundo, pero después al final de la expresión o del de la impresión no imprime un salto de línea de diferencia de println. Le voy a poner adiós mundo. Entonces ejecuto y está hola mundo, adiós mundo, todo pegado y luego me pone este carácter extraño. Entonces lo que tengo que hacer yo pues es poner un salto de línea, ¿verdad? Para que al final de printf se ejecute este salto de línea. Hola mundo, adiós mundo. Perfecto. Este texto como tal tiene una representación. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo como parte de mi texto quisiera en realidad imprimir estos caracteres? Bueno, pues resulta que la diagonal, como se utiliza para diferentes tipos de caracteres especiales como el T y como el R, si yo la quiero hacer parte de mi texto, la tengo que escapar. Por ejemplo, si quisiera decir la división de 4 entre 2, bueno, no, es al revés, es igual a 2. Salto de línea. Vamos a ver lo que sucede. Invalid carácter no escapado. ¿Y esto por qué pasa? Me pasó algo. 432. Invalid character in octal escape. O sea, no he escapado algo. Y lo que sucede aquí es que, nuevamente, me vuelvo a poner esto automáticamente formateado. Lo que sucede es que esta diagonal, para poder utilizarla yo dentro dentro de la impresión, tengo que escaparla. Entonces, escapar no es nada más que a todos los elementos que no se pueden formar parte de un texto de impresión, ponerles una diagonal antes. En este punto, yo ya puedo poner, imprimir el texto como estoy intentando imprimir. Entonces aquí tengo la división de 4 entre 2 es igual a 2. En realidad aquí, bueno, backslash debería estar hacia el otro lado, pero la intención era mostrar que no se podía imprimir como parte del texto. Otra cosa muy común es, por ejemplo, poner un mensaje que involucre los comodines, como por ejemplo, el 100% de los alumnos asistió. Entonces aquí, ¿qué sucede? Que esto tiene una representación, este porcentaje. ¿Por qué? Porque es el que se utiliza para imprimir los comodines. Es decir, cuando yo paso %v, en este caso, printf estar esperando que yo le pase un valor con el cual sustituir esta v y este signo de por ciento. Entonces,
No puedo utilizar yo esos tal cual. Estoy intentando encontrar mi cursor. Ok, a ver, ya lo encontré. Entonces lo que tengo que hacer en este caso es, en lugar de utilizar un porcentaje, un símbolo de por ciento, utilizar 2. Y cuando utilizo 2, básicamente uno lo que hace es escapar al otro. Y aquí ya puedo imprimir el texto. ¿Sí? El 100% de los alumnos asistió. Perfecto. ¿Qué otros valores no se pueden formar parte del texto? O caracteres. Por ejemplo, el día de mañana. Y yo quiero poner mañana entre comillas. Bueno, pues esto sucede que si bien las comillas no hay ningún problema con la impresión, lo que hacen es romper dónde inicio yo y dónde termino yo mi secuencia de caracteres. Entonces aquí básicamente está empezando aquí, está terminando aquí y luego estoy introduciendo yo un texto que básicamente lo que hace es corromper el código. Entonces si yo guardo esto y intento ejecutar, me dice que hay un error, que mañana no existe como tal, se está esperando una coma o algo más. Entonces lo que tengo que hacer es, si quiero utilizar las comillas dobles, que son con las que con las que abro y cierro la impresión, tengo que escaparlas igual con el backslash. ¿Sí? Entonces aquí ya puedo yo imprimir, porque ya está escapado. El día de mañana y me aparecen las comillas. Entonces esto es básicamente el escapado. Tener en cuenta que hay elementos como la diagonal o como las comillas dobles, que requieren que uno las especifique con backslash, o en este caso con backslash doble, para que tengan su propia impresión de manera correcta dentro del printf o cualquier otra impresión. Y bueno, ya que hemos tocado el tema de slash n, que es un salto de línea, vamos a hablar de lo que es slash t. Vamos a suponer que yo aquí quiero imprimir en columnas un resultado, por ejemplo, alumno 3, utilicé el tabulador calificación. ¿Sí? Entonces, en lugar de utilizar el tabulador aquí y ponerlo manualmente, yo puedo utilizar %t, perdón, /t, 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 y he puesto 3 tabulaciones, porque /t significa poner un tabulador. Esto es lo mismo que si hubiera presionado la tecla Tab 3 veces. Voy a guardar, voy a ejecutar. Y aquí ya tengo 3 tabulaciones. 2, 3. ¿Sí? Aquí está una, aquí está la otra y aquí está la otra. Entonces lo que sigue en este caso es que yo puedo ya imprimir mis resultados de mis alumnos. Por ejemplo, fmt.printf Luis /t. La calificación va a ser 95 y luego salto de línea y luego imprimo Pedro /t tuvo un 70 /n para salto de línea. Ejecuto y voy a ver que me aparecen los valores, bueno, los títulos arriba en este caso y los valores del alumno y de la calificación tabulados, y yo podría seguir agregando más. Entonces las tabulaciones se utilizan mucho a la hora de imprimir resultados o tablas en este caso. Como bueno, yo estoy en la línea de comandos y no puedo imprimir HTML como tal convertido en espacios. Yo puedo utilizar los espacios para tabular los resultados y hacerlos parecer como si fuesen una tabla. Entonces, ese es un ejemplo de donde se utiliza /t. Y /r es algo que a lo mejor no toma mucho sentido. Voy a poner yo aquí imprimir hola mundo y luego printf adiós mundo, y voy a darle un espacio más para que tengan el mismo número de caracteres y la palabra mundo empiece a la misma altura
a la misma columna. Es decir, en la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 va a empezar la palabra mundo. Siempre a mí se me olvida utilizar el /n para dar un salto de línea, pero aquí no lo voy a hacer intencionalmente. Al menos hasta el final no voy a imprimir una nueva línea, que es en este caso println, que es lo mismo que imprimir printf. Voy a poner el printf para que no se confundan. Aquí intencionalmente no voy a saltar una línea aquí ni aquí, y voy a ejecutar esto así para que vean lo que sucede. Hola mundo y seguido adiós mundo. Pero ¿qué pasa si yo al final de esto lo que hago es poner printf/r? Bueno, pues resulta que el /r lo que hace es que retorna la impresión al inicio de la línea. Es decir, si yo estoy imprimiendo aquí hola mundo y no estoy saltando ni una línea, me he quedado en este espacio en la línea de comandos, y cuando Go encuentra una instrucción R, lo que va a hacer es regresar al cursor hasta el principio, ¿sí? Entonces voy a imprimir aquí adiós, ¿sí? No va a eliminar en realidad nada más. Lo único que va a hacer, perdón, aquí sí tengo que correrlo uno más. Voy a reemplazar la H por la O por la D, la L por la I, la A por la O, y el primer espacio por la S, y dejar el segundo espacio y todo lo que resta. Entonces el retorno de carro me permite regresar hasta el inicio y imprimir un nuevo valor. Puede ser una parte que obstruya lo que ya existe, o reemplazar completamente todo. Pues tendría que tener un texto más largo o poner espacio en blanco, por ejemplo así, para que solo apareciera la palabra Dios. Pero en este caso yo quiero reemplazar hola por adiós y que se preserve mundo. Entonces voy a ejecutar, ¿sí? Entonces aquí me imprime adiós mundo, ¿sí? Pese a que yo no tengo un texto que diga adiós mundo, tengo uno que dice hola mundo, y en el momento en que yo retorno el cursor a este punto, imprimo adiós, y como se preservó el resto del mundo, pues a partir de ahí ya imprimo una nueva línea y tengo yo mi resultado como estoy esperando en este caso. Adiós mundo. Entonces ese es el retorno de carro, es trabajar en la misma línea la impresión. ¿Cómo podemos utilizar esto? Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo donde vamos a simular la descarga de un torrent. Descargar torrent. ¿Sí? Vamos a descargar, perdón, vamos a descargar un archivo que va a ser tipo string, y vamos a descargarlo indicándole cuántos megas ocupa este archivo, que esto sería tipo entero. Vamos a dejarlo así, int. Y voy a borrar esto que está acá, que ya no lo necesito. Ya vimos cada una de estas cosas. Y lo que voy a hacer entonces es decir, bueno, necesito proveerle un archivo y necesito proveerle unos megas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues quiero ir haciendo la notificación sobre la línea de comandos del tiempo que está tomando, o de cuál es el avance simulado de la descarga de ese archivo, de ese torrent. Entonces voy a crear un for, que es básicamente un for que va a empezar en el primer mega y va a llegar hasta el total de megas. O sea, empieza en 1 y llega hasta el último mega. Y va a incrementar en 1 en cada una de las iteraciones. Entonces aquí ya tengo mi primera, bueno, la base de cómo voy a trabajar yo. Y lo que voy a hacer aquí, bueno, es primero pedir vamos a capturar el archivo, que es tipo string, y vamos a capturar los megas, que es tipo entero. Lo vamos a pedir al usuario, printf, y le preguntamos cuál es el nombre del torrent o del archivo. Vamos a dejarlo así porque no sé YouTube cómo funciona con este tema de las cosas que uno habla. Soy muy nuevo con YouTube y no quiero que me vayan a meter alguna penalización en este video. Perdón. Entonces aquí vamos a capturar el nombre del archivo con scanline, y después println es así se me pasa, println. Y después vamos a capturar
cuántos megas tiene, cuál es el tamaño del archivo y vamos a capturarlo como un entero, la cantidad de megas, los megas. Y bueno, después vamos a invocar a la función descargar torrent y le vamos a pasar el nombre del archivo y le vamos a pasar los megas. Entonces queremos que sobre la misma línea nos vaya imprimiendo mega por mega cómo va avanzando la descarga, ¿verdad? Entonces, si yo aquí ya tengo mi for que va de 1 hasta la cantidad de megas, lo que puedo hacer es decirle, bueno, primero al final, imprimimos el archivo de A descargado. Y antes de eso, vamos a ir imprimiendo parte por parte fmt.printf descargando. Luego sería el nombre del archivo. Y luego cuánto hemos descargado, que serían los megas. En este caso sería i. Y después decimos d, o sea, del total. Y serían los megas. Entonces primero es el nombre del archivo. Después es el valor de i, que son los megas que se van incrementando a cada iteración. Y después el número de megas totales. Perfecto, guardamos. Entonces, si yo ejecuto esto así, lo que va a pasar es que se va a poner uno enseguida del otro. Y si le pongo /n, lo que va a pasar es que va a saltar una línea en cada uno de los casos. Y yo no quiero que suceda ninguno de esos dos escenarios. Vamos a poner una línea en blanco aquí antes de que cualquier cosa. Voy a ejecutar el código así como se encuentra. Y esto tiene que imprimir en cada una de las líneas un mega incrementándose. Entonces, pues van a ser muchas líneas dependiendo cuántos megas sean. Vamos a checar esto, por ejemplo. Go run main.go. ¿Cuál es el nombre del archivo? Vamos a decirle spiderman.mp4. ¿Y cuál es el tamaño del archivo? Bueno, son 2048 megas. Entonces se imprimieron todas las líneas hasta el 2047. Bueno, me faltó una. Hasta el 2047 de 2048. Porque es menor. Tuve un error en la condición. Pero yo no quiero que se impriman todas las líneas. Quiero que se imprima exactamente en la misma línea y yo ir viendo el progreso. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer aquí es retornar el cursor hasta el inicio en cada una de las impresiones de manera que yo pueda ir viendo cómo se realiza la descarga. Entonces dijimos que aquí habría que ponerle menos igual. Lo voy a ejecutar nuevamente. Nombre del archivo es spiderman.mp4. El tamaño 8000. Vamos a poner que es 8000. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, descargando Spider-Man 8000 de 8000. Bueno, lo que sucede es que Go se ejecuta tan rápido que las 8000 instrucciones se ejecutan de forma inmediata y lo único que me entrega a mí es el resultado. Entonces yo quiero aquí pues ir viendo al menos cómo va haciendo el progreso, ¿no? Entonces para poder hacer esto hay un paquete que se llama time que me permite a mí ejecutar una función que se llama sleep. Entonces yo le puedo decir al paquete time, y bueno, lo voy a importar acá arriba para que se note. Ya tenía utilizando fmt y voy a importar time. El paquete time me permite a mí invocar sleep y decirle al sleep, ok, sleep, quiero que time milliseconds, o sea, que duermas, time sleep que duermas, time milliseconds por 100. Es decir, que a cada una de las iteraciones que vamos realizando, ejecutes una instrucción de dormir o detenerte en este punto durante 100 milisegundos. Un milisegundo es una milésima parte de un segundo. O sea, 100 milésimas partes de un segundo te vas a detener entre cada una de las iteraciones de manera que yo pueda ir viendo cómo avanzas mega a mega. Y esto es una simulación completamente, pero me va a dar una visión más realista de cómo funcionaría mi ejecución. Entonces aquí voy a guardar, voy a ejecutar, nombre del archivo, spiderman.mp4.
¿Cuál es el tamaño de un archivo? Vamos a ponerle 10,000. Oh, 10,000. Y ahí me empieza a decir Spider-Man y empieza a descargar. 30, tal, tal, tal. Bueno, pues va muy lento, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque le estoy indicando que en cada iteración se espere 100 milisegundos. Si yo le reduzco esta cantidad, en lugar de que sean 100, que sean 10, voy a ver que esto se ejecuta 10 veces más rápido. Spiderman.mp4. El tamaño del archivo, 10,000. Y empiece a ejecutarse más rápido. Pero pues aún así, pues se ve bastante lento, ¿no? Entonces lo voy a cerrar y solamente quiero que se tarde ahora 1 milisegundo en lugar de tardarse 100 como originalmente. Es decir, que he permitido que este script se ejecute 100 veces más rápido, porque 100 veces menos tiempo existe entre cada una de las pausas. Ahora, nuevamente, spiderman.mp4. El tamaño del archivo, 10,000. 10 gigas, un poquito menos de 10 gigas. Y empieza ahora sí a ejecutarse. Y van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Y si el archivo se ha descargado, bueno, muy bien. Entonces ya tenemos nuestro simulador de descargas. Yo lo puedo complementar por ejemplo, diciéndole, quiero un valor más que se imprima aquí. En este caso quiero que sea el porcentaje. Entonces lo voy a poner entre comillas. Y dijimos que si quiero utilizar este símbolo impreso, no puedo utilizarlo así solamente, porque esto me va a generar un error. Tengo que imprimirlo utilizándolo 2 veces. Entonces, este primer por ciento, lo que está haciendo, va a hacer es reemplazar con este comodín por el porcentaje de la descarga. Y esta combinación de dos me va a imprimir el por ciento como texto. Entonces, si yo quiero, digámoslo así, que al final se va a imprimir 100% y cuando empiece 1%, o el porcentaje que se necesite. Entonces, aquí lo que voy a hacer es decir, ok, porcentaje es igual. Dijimos que para hacer operaciones de división, yo tengo que utilizar siempre valores float. Entonces voy a convertir a float 64 la i, porque voy a dividir i entre el número total de megas para saber cuál es el porcentaje que se ha descargado, y esto lo voy a multiplicar por 100. Si guardo esto, ya tengo el porcentaje, lo puedo pasar acá y ahí lo tengo ya listo, ¿sí? Lo voy a ejecutar. Esto sería Spiderman nuevamente, .mp4 y luego 10,000. Pero tengo muchos ceros, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la división me arroja muchos ceros. Bueno, una cosa más que puedo hacer es, en lugar de utilizar el valor por default, es decirle por ciento 2F, para que me ponga solo dos valores del flotante. Creo que es así, voy a ejecutar. Spiderman.mp4, 10,000. No, en realidad no, creo que era .2F. Vamos a ver si es así. Spiderman.mp4. Bueno, ya le puse mp3. 10,000. Ahí está. Si era punto y luego los dos valores de que yo quiero darle como máximo de decimales. Entonces ahora ahí va ya. 100%. Perfecto. Entonces ahí hemos ejemplificado cómo utilizar también esta sintaxis de printf. O sea, yo le puedo decir cuántos decimales quiero. Aquí quiero 2. Vamos a ver si le pusiera aquí 0f. Quiero ver si no me imprime decimales. Spiderman.mp4. El tamaño de un archivo, 10,000. Ahí está, va uno por uno. Ahí le he quitado los decimales poniéndole .0f. Y lo que hace es solo imprimirme la parte entera. Entonces ya tengo la descarga de mi película Spider-Man.
Listo, el archivo se ha descargado. ¿Qué hemos visto? Bueno, pues hemos visto eh, cómo utilizar, bueno, cuál es la representación de /n, que ya la hemos estado utilizando, cuál es /t, que me sirve a mí para imprimir tabulaciones y más en escenarios más reales de programación. Bueno, sobre la línea de comandos puedo imprimir, simular tablas. He visto el retorno de carro, que por ejemplo en este script me permite a mí generar un script que me va notificando al usuario cuál es el porcentaje de la descarga. Todo esto retornando el cursor al inicio de la línea cada una de las iteraciones. Hemos visto también que para poder imprimir este elemento como parte como parte del texto, yo lo debo de mencionar, bueno, utilizar 2 veces seguidas para que uno escape al otro. Y también hemos visto que si yo quiero, por ejemplo, imprimir comillas, las tengo que escapar de igual forma. Y si quiero imprimir el backslash, en este caso la diagonal invertida, también la tengo que escapar. Pues esto es el tema de los strings. La segunda parte, vamos a estar utilizando bastante esto de escapar diferentes valores y también de utilizar algunos de estos para crear aplicaciones de la línea de comandos. Por ahora es todo. Nos vemos en la siguiente lección.